Se descontroló en las redes sociales el relanzamiento del partido político PAN. A poco más de un año de gestión de Jorge Romero al frente del Partido Acción Nacional, el dirigente ha decidido darle una nueva cara a un instituto político que en la práctica no ha cambiado ideológicamente y en acción en más de 73 años de existencia. Este nuevo logotipo, del círculo azul al meme viral, el nuevo logo del PAN, provoca más burlas que entusiasmo. El Partido Azul revela su nuevo logotipo como parte de un rebranding, pero en redes sociales provocó más memes que entusiasmo entre las y los mexicanos. Algunos propusieron incluir un sopilote para reflejar su fama de aprovecharse de las tragedias o referencias al cártel inmobiliario. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que durante 36 años el PRI y PAN gobernaron con el mismo modelo, dejando al pueblo en el olvido, ya que afirmó que tras la muerte del PRI, ahora el Partido Acción Nacional están buscando nuevas alianzas con Movimiento Ciudadano, lo que bautizó como MAC-PAN. Del coordinador de los senadores, Ricardo Anaya. Una idea y 3 preguntas. Hoy en México no gobierna un partido. Hoy en México gobierna el cártel de Morena, el cártel del huachicol fiscal. Y la pregunta hoy es, a partir de este relanzamiento, ¿están ustedes dispuestos y dispuestas a dar la vida por defender a la patria, sí o no? ¿Están dispuestos a dar la vida por defender la libertad, sí o no? ¿Están dispuestos a dar la vida por defender a las familias mexicanas, sí o no? Pues que se oiga fuerte. Que el PRI y el PAN pues ya que prácticamente están rompiendo su alianza rumbo al 2027. Y bueno, llama la atención que el PAN ahora en su nueva digamos, refundación, pues va a someter a los candidatos a encuesta, va a realizar recorridos entre la gente, va a escuchar a la ciudadanía. Bueno, eso me suena algo como que parecido, ¿no? No sé, de elegir a candidatos por encuesta y es que se está escuchando a la gente. Pero más allá de todo eso, ¿cuál sería su opinión referente a esta ruptura de alianza, según para ya no estarse contaminando de la figura de Alito Moreno, sino ya ahora sí refundarse? El PRIAN, porque es el PRIAN, porque gobernaron 36 años igual, con un modelo económico, el neoliberalismo, con la corrupción como esencia y con el vínculo con un sector muy pequeñito. Pues más de arriba eran los que gobernaban México durante 36 años, 6 sexenios. 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 6
Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón y Peña son lo mismo. No hay diferencia, ninguna. Fox engañó al pueblo cuando dijo que iba a haber cambio. Ese fue su consigna. Y lo engañó porque gobernó igual. Representaban los mismos intereses, el mismo equipo incluso en muchas áreas, el mismo modelo económico y la corrupción. Y el pueblo abandonado, olvidado. 6 sexenios de gobiernos del PRIAN, gobiernos neoliberales y corruptos. Lo mismo. 2018 el pueblo de México toma la decisión, porque fue el pueblo quien tomó la decisión de que las cosas cambiaran profundamente. Y llegó la cuarta transformación. Y podrán decir lo que podrán decir, pero lo cierto es que 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza, disminuyó la desigualdad y la gente que no tenía que comer hoy tiene recursos. Los programas de bienestar, 850,000 millones de pesos destinados de manera directa de apoyo al pueblo, sin intermediarios y sin el uso electoral que antes le daban a los apoyos que le daban al pueblo. Son derechos establecidos en la Constitución. A ningún adulto mayor se le pregunta por qué partido vas a votar para poder recibir su pensión. Es universal. A ningún joven de preparatoria se le pregunta por quién vas a votar para que yo te pueda dar este apoyo. A los damnificados, que antes llegaban las canastas con logotipos del candidato, del partido, de las despensas. Se les apoya a todos, consensos universales, sin escatimar a nadie ningún apoyo. Llegó la transformación en el 18 y el pueblo volvió a decidir por la transformación en el 2024. Y el apoyo popular que tiene el gobierno tiene que ver con que la gente sabe que hubo un cambio verdadero, de fondo, profundo, radical. Ahora, pues ya están diciendo, no, es que el PRI ya murió. Está en calidad de zombie. Y entonces, los mismos de siempre, pues ahora están buscando cuál es la alternativa al movimiento de transformación. Y entonces dicen, no es, o sea, porque se quieren lavar la cara, ¿no? Pero todo representan lo mismo. Entonces ahora están buscando la alianza entre el PAN y Movimiento Ciudadano, el MAC-PAN. Es decir, el PRI ya, pues ya es que ya murió, ahora vámonos por otro lado para una alternativa. Entonces, ¿quién es el PAN? ¿Quién dirige hoy el PAN? El cártel inmobiliario, los corruptos del cártel inmobiliario, hay que decirlo con todas sus letras. Y ahora resulta que el PAN, que siempre defendió principios de lo que se llama la derecha, el conservadurismo, en alianza con Movimiento Ciudadano, que son supuestamente progresistas. Bueno, ¿pero qué es? Pues la representación de los intereses del viejo régimen. En realidad es eso. Son 2 proyectos de nación, siguen siendo 2 proyectos de nación. Más allá de que ahora digan, el PRI ya, como ya está
Alito Moreno, pues ya no, ese ya no representa a nadie. No, pero sigue, del PAN es lo mismo de antes. Ellos han dicho públicamente, su dirigente del PAN lo dijo, y es además los mismos que no están de acuerdo con los programas de bienestar, que ellos no están de acuerdo con que todos los adultos mayores tengan apoyo. Ellos no están de acuerdo con eso, porque los adultos mayores deberían de trabajar hasta los 90 años, porque hay que enseñarles a pescar y no hay que darles el pescado. Ese es su discurso. Entonces, ellos están en contra del apoyo al pueblo. Esa ha sido siempre su doctrina, pero además gobernaron igual 36 años. Entonces, sí, pues están buscando, es cierto. Decir ahora somos distintos, ¿cómo van a ser distintos si fueron los mismos que llenaron de edificios ilegales la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México? Digamos que murió. Entre otras, Calderón y la guerra contra el narco. Eso es eso. Entonces son dos proyectos, aunque le quieran cambiar ahora de nombre. Que siga la transformación o regresar a la corrupción. ¿Se puede decir que murió el PRIAN y nació el MACPAN, entonces? Así. Es lo mismo, pero el PRIAN sigue siendo, porque ahora ya se están reagrupando. Y si no, que digan lo contrario, Política que no gira en torno al poder, sino a la persona. Una política que defiende lo correcto, aunque no siempre sea lo más fácil. He visto en mi estado, con hechos, lo que solo se promete en otros, que se puede gobernar con valores, con empatía y con verdad. Que defender la dignidad de cada persona no es una postura, es nuestra responsabilidad. Y gracias a eso, en Chihuahua, la juventud ha tenido espacios y voz. Hoy les hablo a ustedes, que todavía creen que México puede ser mejor, que no se han resignado. A ustedes les digo, no tengamos miedo de defender lo que es correcto, aunque estemos solos, aunque nos critiquen, porque cuando defendemos lo justo, nunca estamos realmente solos. Dios camina con quienes actúan con rectitud. La patria necesita de quienes la amen de verdad, y la familia se fortalece con ejemplo. No lo dejemos pasar, es nuestro tiempo. ¡Viva Chihuahua! Gracias. Muchas gracias. Antes que nada, a don Manuel Gómez Morín, hoy les decimos que las mujeres y los hombres de Acción Nacional nunca nos vamos a rendir. Nunca nos vamos a rendir. Por los de ayer, por los de mañana, por los de hoy. También, antes que nada, quiero agradecer a todas las personas que en estos días nos han ayudado a recolectar víveres que hemos entregado directamente a los afectados de estos lugares. Y a todas ellas les reiteramos que siempre contarán con el apoyo del PAN. Familia querida, hoy nos reunimos en el Frontón México, y no puede haber para una o un panista un lugar más simbólico que este. Porque justamente aquí, hace poco más de 86 años, se fundó una gran institución, la que nos congrega, la que nos hace decirnos hermana y hermano. Y por supuesto que me refiero a nuestra institución, el gran partido Acción Nacional. Aquí, mi hermana y mi hermano, está el alma de nuestra fundación. Este es el lugar del origen de tu y mi lucha. Por eso hemos decidido que este también sea el lugar donde comienza nuestro nuevo destino. Y hoy estamos aquí las mujeres y los hombres panistas
que ocupamos un nivel de responsabilidad tanto pública como partidista. Es un honor recibir primero a nuestras hermanas y hermanos gobernadoras y gobernador, para quienes pido un inmenso aplauso nuevamente. A nuestras queridas alcaldesas y alcaldes, a nuestros legisladores federales, senadoras, diputadas, diputados, a nuestros legisladores locales, regidores, concejales y síndicos, también para todas ellas y ellos, por su entrega diaria, cuesta arriba, humanista. Les pido, les brindemos un muy fuerte aplauso. Y también es un honor recibir hoy a la estructura del Partido Acción Nacional, a sus presidentes estatales, a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, secretarias y secretarios del mismo, a todas nuestras consejeras y consejeros nacionales y a los miembros de la Comisión Permanente Nacional. Por tanto, hoy estamos aquí todo el sistema PAN, las y los que juntos somos responsables de nuestro presente y de nuestro futuro, y para quienes también pido un muy fuerte aplauso. Pero hoy también están aquí, hoy nos acompañan también varios liderazgos, ciudadanas y ciudadanos libres que también quieren lo mejor para nuestra patria, aunque sea desde otras trincheras. A todos esos liderazgos ya mencionados, quiero decirles a nombre del PAN que seremos aliados eternos y nos honran hoy con su presencia. A ustedes también les agradecemos con un muy fuerte aplauso porque nos acompañan el día de hoy aquí. Y hoy estamos aquí, las y los que conformamos y creemos en una gran institución, una sin la cual no se entendería la historia de este país, una institución que ha cambiado a nuestro país y en la que sea la circunstancia en la que nos encontremos, siempre habremos de creer y de defender. Una institución que entendemos es el legado de cientos de mujeres y de hombres y que por tanto nuestra lucha ha sido histórica. Y que esa lucha histórica habrá de continuarse en el futuro. Pero hoy, aquí, estamos las y los panistas que debemos de enfrentar los problemas y el contexto de hoy. ¿Y dónde nos entendemos al día de hoy? ¿En qué circunstancias estamos hoy? Aquí estamos quienes sabemos que en el México de hoy se ha erigido un régimen que cuando era una oferta electoral se vendían como una maravilla, como la solución a todos los problemas, como aquellos que iban a acabar con la inseguridad, con la falta de salud, con los que iban a aumentar la economía y con los que iban a acabar con la corrupción en México. Y que hoy que son gobierno y que saben que no han cumplido ni tantito con todo lo anterior, están construyendo un andamiaje para que llegado el día en que la gente ya no los quiera más y les diga hasta aquí llegaste conmigo, ya tengan ese andamiaje jurídico mediante el cual ya nadie los pueda quitar. Y la construcción de ese andamiaje, lo decimos con toda claridad, es la construcción del autoritarismo en México. Y nos dicen exagerados, pero nos basamos en los siguientes hechos para decirlo, por más que los de enfrente los nieguen. Primero, alguna vez existió ese gran artículo constitucional, el 49, que entre otras cosas decía que en México existía la división de los poderes y que por tanto éramos una república. Hoy esa expresión es una mera poesía jurídica. Hoy llevamos 7 años de un poder legislativo, para empezar, con mayorías artificiales, así, artificiales, porque no se las dio la gente. Hoy abusan con una mayoría que este régimen se autodió desde una Secretaría de Gobernación y saben que es la verdad. Y hoy llevamos 7 años de un poder legislativo plegado al poder ejecutivo, cuando se supone que son otro poder electo por la gente. Y si se tiene duda de lo anterior, basta con ver los números. Por lo menos en el sexenio pasado, prácticamente el 80% de la agenda parlamentaria que se convirtió en ley fue la agenda presidencial, a pesar de existir otros 628 legisladores. Incluso con la consigna ejecutiva,
de que a esas iniciativas no se les podía mover ni una sola coma. Y en donde la respuesta de esas mayorías fue: sí, señor, a sus órdenes, aunque insistan en seguir asumiéndose como otro poder. Y ya teniendo el poder ejecutivo y el poder legislativo, ¿cuál poder le faltaba a este régimen? ¿Cuál fue el poder que se opuso al dominio presidencial y que precisamente por esa resistencia fue destruido? Pues evidentemente que el poder judicial. ¿Y qué sucedió con el mismo? Lo que todas y todos sabíamos que iba a suceder. En lugar de generar una reforma judicial para que la justicia en México fuera en verdad expedita, pronta, ágil, entendible, digital, verdaderamente gratuita, la misma consistió en simplemente desplazar de su lugar a las personas que constituían el poder judicial. Eso fue la reforma judicial. Derivada de una reforma de la venganza, se constituyó un nuevo poder judicial producto de una evidente farsa electoral, con personas, salvo honrosísimas excepciones, plegadas al poder político en México, dejando a un lado toda técnica jurídica, todo mérito profesional de carrera, dejando en total incertidumbre a millones de personas que atravesaban o atraviesan algún juicio. Segundo, igual este régimen se ha dedicado a destruir uno a uno cada contrapeso que existía en nuestro país. Igual desapareció los órganos constitucionalmente autónomos como el INAI familia, el que se encargaba de la transparencia en México, o el Coneval, que garantizaba la evaluación y por lo tanto la eficacia de las políticas públicas en México. Igual desaparecieron todos los fondos y fideicomisos especializados en deporte, en cultura, en arte, en ciencia, cuyos fondos nunca aparecieron en las áreas presupuestarias correspondientes, como falsamente anunciaron cuando los extinguieron. Tercero, este régimen sin ningún recato ha ejercido una vulgar persecución política, tanto de líderes opositores como de periodistas o medios de comunicación incómodos, creando carpetas de investigación, abusando de fiscalías para intentar silenciar, exhibiendo datos patrimoniales, fiscales o incluso personales desde el incomparable poder mediático de una mañanera, en absoluta violación a la ley. Cuarto, insisto, nos dirán oposición exagerada, pero este régimen ha dispuesto para sus proyectos políticos de los recursos de las cuentas mostrencas de Afores, de las subcuentas de vivienda del Fobiste. Es decir, han dispuesto de recursos privados sin el consentimiento de sus dueños, por plumazo y por decreto. ¿Cómo se llama esto? Disponer de recursos ajenos sin el consentimiento del dueño. ¿Cómo se llama esto? Este es un régimen que acaba de aprobar las leyes espía y la ley censura para seguir controlando la voz ciudadana y para saber dónde estás y con quién estás. E igual acaban de reformar la ley de amparo para empoderar cada vez más a las autoridades y debilitar cada vez más a los ciudadanos. Este es el régimen que en el 2024 tuvo una intromisión absolutamente ilegal desde la presidencia de México contra la principal candidata de oposición, por cierto aquí presente, querida doña Xóchitl Gálvez. Mi querida Xóchitl, todo el aparato del Estado funcionó para denostarla y para perjudicarle electoralmente, cuando en México toda autoridad tiene prohibido siquiera referirse a una elección. Y ahora amenazan con una nueva reforma electoral, donde atacan las principales conquistas de las minorías políticas en México y que irónicamente son las reglas mediante las cuales ellos llegaron al poder. En verdad que solo aquel que no quiera ver puede decir que este régimen no está intentando aferrarse a como dé lugar al poder. Y tú y yo, el PAN,
Tenemos que abrirle los ojos a millones de mexicanas y de mexicanos frente a esta realidad. Y sobre todo preguntarle a los que votan por ellos desde el 2018. Es pregunta para los que votan por el oficialismo. ¿Qué les queda de su discurso del 2018? ¿Qué les queda? ¿Qué sostienen en la práctica de ese discurso? ¿Todavía se atreven hoy a hablar de transformación, de honestidad? Después del huachicol fiscal, después de Véctor, después de la barredora, ¿todavía se atreven a seguir hablando en este país de austeridad? Hoy desde aquí los referimos y los pronunciamos como el oficialismo moralmente derrotado, como la mafia en el poder, con quienes usaremos sus mismas frases, nada más que ahora como un espejo, en donde se vean cada día más reflejados y que no quieran ni siquiera voltear a ver. Y hoy a ella, a la presidenta de México y a todos los que la rodean, hoy se lo decimos. En todos los países del mundo se dialoga entre fuerzas políticas. Se caigan bien o se caigan mal, da igual. En todos los países que por lo menos se digan civilizados. Porque pues a ella y a ellos les decimos dos cosas. Primero, que les quede absolutamente claro que están haciendo historia. Porque también se hace historia cuando se destruye una república. Y segundo, venga lo que venga, pase lo que pase, hagan lo que hagan, amenacen como amenacen, a ti y a mí nunca nos van a callar. Nunca nos van a callar. Llevamos un siglo enfrentando al régimen, por Dios, lo llevamos en la sangre. La voz de Acción Nacional nunca la van a callar. Por tanto, y en este contexto nacional, nosotros entendemos que hay una última llamada para la oposición, la última. Y hoy atendemos ese llamado, que es el llamado de millones de mexicanos que no nos creemos el cuento de que vivimos en un país perfecto. Y actuaremos como lo que somos, porque somos la principal fuerza de oposición en México, punto. No somos la única, pero sí somos la principal. Lo decimos con todo respeto, simple y sencillamente porque somos la segunda fuerza política en México. Entonces, ante este llamado, ante esta realidad, ¿quiénes somos, mi hermana y mi hermano? ¿Por qué luchamos? ¿Cómo vamos a materializar esta lucha? A ver, insisto, somos las mujeres y los hombres valientes y libres que nos unimos en torno a nuestra acción nacional. Somos los que siempre buscaremos primero un diálogo en serio por encontrar las soluciones a los problemas de la gente, sin duda, en ese orden, pero también los que jamás dejaremos de denunciar todo aquello que este régimen haga ilegal o indebidamente. Y en el PAN nos entendemos antes que nada como un vehículo de participación ciudadana. Precisamente por eso hoy relanzamos a nuestro partido. ¿Y qué es este relanzamiento? Primero, será una campaña como nunca antes. Todos nuestros recursos los hemos administrado para arrancar de nuevo el día de hoy. Y este será nuestro piloto de campaña para el inmenso reto llamado 2027. Y que lo sepa el oficialismo, abarcaremos todos los rincones, por aire, por tierra, real y virtualmente. Abarcaremos todo nuestro país. Pero sabemos, y lo sabemos bien, que de nada sirve un cambio de imagen si no entendemos que lo más importante es nuestra oferta de fondo, la sustancial, nuestro nuevo pensamiento y nuestra nueva oferta política. Todo esto constituirá nuestra nueva narrativa. ¿Y cuál es nuestra nueva narrativa? Primero y antes que nada, nuestra fidelidad
total a nuestra doctrina, al legado más importante de nuestros fundadores, leales a nuestras causas originales, que habrán de ser para nosotras y nosotros eternas. Nosotros nos relanzamos para decirle a la gente que recuperamos nuestra esencia y nuestras causas, para ganar primero la confianza de la gente, para que confiando nuevamente en nosotros la gente voten por el PAN, para que ganando elecciones el PAN logremos nuestra máxima meta, que es construir buenos gobiernos al servicio de la gente, y entonces así lograr la dignidad de la persona humana, llamando a esta suma el bien común. Este es nuestro humanismo político y nunca dejará de ser nuestra brújula y nuestra narrativa central. Pero hoy entendemos que México está siendo agredido por esta supuesta transformación. Por eso la principal misión, el principal atributo del PAN para estos años será la de ser el defensor de México. Ante quienes agreden, estaremos las y los que defendemos. Entonces, ¿quiénes somos? Somos, hermana y hermano, las y los defensores de México, quienes defendemos nuestra patria, nuestro suelo, nuestro cielo, nuestro idioma, nuestras creencias, el espacio y el tiempo en el que Diosito nos permite vivir esta vida. Somos los que defendemos a la familia, la célula más preciosa que debemos de cuidar, la primer institución social que cuida de nosotros y nuestros seres queridos, el concepto más valioso para nuestra sociedad, nuestra familia. Somos los y las que defenderemos a muerte nuestra libertad, nuestro derecho a sentirnos seres humanos con dignidad, con voluntad, que nos entendemos viviendo en un contexto de orden, pero sin represión, sin imposiciones, donde todos podemos pensar, opinar y actuar libremente. Esta habrá de ser, familia querida, nuestra nueva narrativa. Defendamos México, a la patria, a la familia y a la libertad. Acción Nacional. Nacional. ¿Y qué acciones concretas tomaremos para lograr esta defensa de México? Primero, hoy nos entendemos, insisto, como el principal vehículo de participación ciudadana, como un vehículo para la defensa de nuestra nación. Por lo tanto, hoy anunciamos, así, con todas sus letras, hoy anunciamos la apertura total del Partido Acción Nacional. Nuestra apertura total. Apertura en nuestra afiliación. Hoy ofrecemos la herramienta tecnológica, en unos momentos lo verán, para permitir el acceso inmediato a cualquier ciudadano que quiera formar parte de nosotros. Y si mañana hay 100,000 personas interesadas en ser panistas, mañana habrá 100,000 panistas más. El proceso de hacerlo será moderno, tecnológico e inmediato. Ni un trámite burocrático partidista más. ¿Te quieres afiliar? Le das clic y ya. Se acabaron las cadenas. Y nunca jamás en el PAN alguien podrá decidir si alguien más puede ser panista o no. Si te sientes panista, ya por ese solo hecho tienes todo el derecho de afiliarte al PAN. Esta fue la idea de nuestro fundador y a esta regresamos el día de hoy. Y apertura no solamente para la afiliación. Hoy también anunciamos nuestros nuevos métodos de selección de candidatas y de candidatos. A ver, en el PAN confiamos en, y por lo tanto convocamos a
toda la sociedad mexicana, a que sea ella la que ahora decida. Porque el PAN asumirá como métodos para escoger candidaturas: 1, las elecciones primarias abiertas a la ciudadanía; 2, las encuestas cuali y cuantitativas; y 3, por supuesto, el voto panista en nuestras nuevas elecciones internas, o todas las combinaciones posibles que entre estos modos se puedan dar, siempre buscando la opinión final de la ciudadanía, que crea en nuestros valores y en nuestras causas. Ahora la gente decide quién nos habrá de representar. Se acabaron las designaciones como criterio único y general. Regresa al PAN la meritocracia y se acabó. Hoy convocamos, ahorita lo verán, hoy convocamos principalmente a todas las y los jóvenes de este país. ¿Quieres hablar por tu colonia? ¿Quieres hablar por tu ciudad, por tu estado? Vente de candidata, pásale, regístrate por el PAN. Igual herramienta inmediata ponemos a tu disposición. El único requisito que te habremos de pedir es: vente a trabajar desde ya a la estrategia general del PAN. Es el único requisito que te habremos de poner. Joven, mujer, hombre, confía, regístrate, ponnos a prueba. Y por mi honor, que si eres la o el que califica más alto, vas a ser el candidato del PAN. ¡Punto! Miren, esto es regresar a nuestro origen, familia. Esto es regresar a nuestro origen. Y quizá a algunos les molestará, pues sí. Pero hasta el más molesto sabe que este es el sendero de nuestra recuperación. Ese es el modelo original, ese es el que habremos de recobrar. Por supuesto, hoy también quiero decirle a mis hermanas y hermanos panistas, trabajadores, los que llevan una lucha de años constante, disciplinada, con la gente, tocando puertas. A ustedes se los digo con toda claridad, no tienen nada de qué preocuparse, nada. Sigan trabajando como magníficamente lo han hecho. Pero hoy también les digo con todo mi cariño, pero con toda mi decisión, a los que le apuestan a un espacio por el simple hecho de tener una muy buena relación con un líder: pónganse a trabajar. Ustedes no están excluidos, ni les pido que rompan sus relaciones. Lo que como presidente del PAN les pido, con prácticamente 20 meses de anticipación, es que se vuelvan competitivos en su tierra, familia, que se ganen a la gente. Todas y todos están hoy en igualdad de condiciones. Pues a trabajar, a trabajar, a trabajar en la tierra, tocando puertas con la gente, sudando la camiseta, como ahorita lo vamos a hacer. A trabajar y ya. Esta apertura con esta misma herramienta tecnológica también consiste y habrá de consistir en escuchar a la gente de a de veras. Hoy se puede tecnológicamente, y preguntarles cuáles deben de ser las principales ofertas de acción nacional en todos los temas. Esta apertura es, por tanto, no solo hablarle, sino escuchar a la gente. Y todas estas promesas de apertura se habrán de consolidar para que no se queden solamente en un bonito discurso en nuestra próxima Asamblea Nacional, ordinaria y extraordinaria, con la reforma de nuestros estatutos a finales de este noviembre. Y el relanzamiento del PAN también es presumir nuestros buenos gobiernos del PAN, hablar en positivo, presumiendo lo que somos y hemos sido, claro, denunciar. Lo acabamos de decir, esa vocación no la soltaremos jamás, pero ser no solo oposición, sino también alternativa de nación y mejor opción de gobernar y de servir, porque además podemos demostrar, y con absoluta contundencia, en el rubro que quieran, con sus propios números, que los mejores gobiernos en este país son los del PAN. En cualquier número.
No lo decimos de cebollazo. No hay un solo rubro en donde no demostremos que somos los mejores en seguridad, en salud, en educación, en crecimiento económico, en todos los demás, en todos los casos. Eso no es casualidad. Eso es gobernar y servir mejor. Y en esta nueva etapa, y por eso es nueva, también hoy lo decimos con claridad. Comenzamos hoy una nueva era en donde el futuro de Acción Nacional no depende ni dependerá de ninguna alianza partidista, ni pasada, ni presente, ni futura. Esta es la era en que las y los panistas le apostamos todo al PAN, donde toda nuestra energía, toda nuestra alma y espíritu los usaremos para lograr que la gente vuelva a confiar en el PAN, en Acción Nacional. Porque hace 86 años no nacimos para ver con quién nos aliábamos. Nacimos para ser nuestra propia opción democrática y cumpliremos con ese mandato fundacional. Y lo digo, esta decisión es por mucho la que pide no solamente una inmensa mayoría panista. Hermanas, hermanos, confíen, lo tenemos medido. Esto es una decisión que pide una inmensa mayoría de votantes en este país. Y lo decimos también claro, no nos pelearemos con nadie, no somos tan ingenuos. Eso es precisamente lo que quiere y busca el régimen. Pero el PAN pone punto final a una era y hoy se apuesta por el PAN. Ninguna siglas se antepondrán a las nuestras. Hoy comienza el resurgimiento de nuestras siglas, nuestro color y nuestro partido. La alianza que sí tendremos, la que más definirá nuestro destino, la que tendremos, es la que tendremos con los auténticos liderazgos ciudadanos en cada rincón de este país, en cada estado, en cada municipio, con liderazgos panistas o no, con los que juntos recuperaremos el sendero del triunfo y les quitaremos las mayorías artificiales a este oficialismo. Pero sobre todo, este relanzamiento gira en torno al concepto más importante de todos. El relanzamiento sobre todo es un nuevo relevo generacional. Hoy más que nunca, ahorita lo verán, de manera decidida le pasamos la antorcha a la siguiente generación de panistas. Ahora mismo ustedes verán que le abrimos sinceramente el paso a esta nueva generación y lo demostraremos en los hechos y no solo con discursos. Ahora una nueva generación se convertirá también en voz oficial del PAN, con todo un equipo de nuevos rostros, voces, ideas y espíritus, coordinados por nuestra queridísima secretaria juvenil nacional, doña Deani Aguilar, para quien también pido un muy fuerte aplauso. Y desde aquí lo digo, porque creo que todas y todos de aquí venimos. ¡Que viva Acción Juvenil! ¡Acción Juvenil! Todos los que aquí veo ahí los conocí en Acción Juvenil, casi a todos. Bueno, dicho lo anterior, dicho todo lo anterior, hoy quiero cerrar, mis hermanas y hermanos, como empecé. Primero agradeciéndote por estar aquí. Pero antes quiero lanzarte una última pregunta a ti, mi hermana y mi hermano panista. A ver, cada vez son más las personas que me dicen que quizá aquellos ya no están dispuestos a soltar el poder. Lo planteamos al principio, que incluso llegado el día en que la gente ya no les dé su voto, ellos se aferren al poder. Por eso hoy en el PAN, hoy en el relanzamiento del PAN, esta dirigencia le pregunta a los panistas: ¿hasta dónde estás tú dispuesto a llegar? ¿Hasta dónde estamos, mis hermanas y hermanos, dispuestos a llegar
si este régimen, aún perdiendo, se aferra al poder? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? Pues hoy se lo decimos a 130 millones de almas en este país, en el PAN. Estamos dispuestos a dar la vida, la piel, por defender a nuestra patria, a nuestras familias y a nuestra libertad. A nuestra libertad, hasta donde sea que tengamos que llegar. Y sábelo, y siéntete orgullosa y orgulloso. Hoy estamos en el PAN, los que en la adversidad tenemos auténtica fe. Y cuando se recupere el PAN y volvamos a gobernar nuestro país, porque te firmo que habremos de volver a gobernar nuestro país. Y cuando en esa circunstancia se nos vuelvan a acercar 10,000 personas más, tú y yo nos vamos a reconocer. Y nos reconoceremos tú y yo como los auténticos panistas, que aún en la peor adversidad nos quedamos. Porque tuvimos fe en nosotras, en nosotros y en el PAN. Tú y yo honraremos el legado de nuestras madres y padres fundadores y cuidaremos de México a través del PAN. ¡Que viva Acción Nacional! ¡Que viva Acción Nacional! ¡Y que viva México, familia querida! Dios los bendiga. Gracias. Hoy ha quedado claro que Acción Nacional vive un momento histórico. Nuestras puertas se abren por completo y los jóvenes entramos con fuerza y con la firme convicción de que nuestra generación sí tiene el poder de decidir el rumbo de México. Aquí estamos los jóvenes valientes, los que levantamos la voz por cada joven que ha dejado de creer. Estamos aquí por ti, por todas y todos los jóvenes a quienes el Estado les ha fallado, por quienes se esfuerzan cada día para salir adelante entre largas jornadas laborales, por quienes estudian en universidades golpeadas en su presupuesto, por quienes enfrentan el hambre ante la indiferencia del gobierno y por quienes viven con enfermedad mientras los medicamentos siguen sin llegar. Estamos aquí por los jóvenes que tuvieron que dejar su tierra, por los que perdieron su vida en manos del crimen organizado, por los que dejaron sus sueños a la mitad del camino y por quienes siguen luchando aún cuando nadie los escucha. Estamos aquí porque los jóvenes seguimos cargando con el peso de un país que aún no garantiza un presente digno ni un futuro que valga la pena soñar. Pero también estamos aquí para romper con esa historia, porque no nacimos para obedecer ciegamente como lo quiere el oficialismo. Nacimos para ser libres. Porque mientras el caudillismo de Morena ofrece migajas a los jóvenes, desde Acción Nacional ofrecemos esperanza y un mejor futuro. Porque es ahora o nunca, porque sí hay de otra, porque sí se puede cambiar y porque sí vale la pena luchar. Es por eso que damos un paso firme hacia el futuro, para llegar a cada rincón de este país y a cada corazón que quiere volver a creer. Hoy presentamos ante ustedes una nueva forma de encontrarnos. Abrimos las puertas al futuro con la nueva aplicación del PAN. Somos el único partido que se digitaliza por completo para escucharte a ti, con una aplicación que conecta nuestros corazones, nuestras causas y nuestros sueños. Por primera vez en la historia, la política mexicana se abre desde Acción Nacional. Le apostamos a la innovación como ningún otro partido político, para que con tan solo un clic, desde cualquier rincón, una mujer, un joven o una familia pueda decir: yo también quiero participar. Esta aplicación es una herramienta de libertad que democratiza los espacios y rompe con las viejas barreras para que absolutamente nadie se quede fuera. Y que quede claro,
se terminan las trabas para ingresar al PAN. Ahora desde tu propio celular podrás registrarte como miembro de Acción Nacional sin mayor complicación. Y lo decimos con orgullo. Desde la nueva aplicación, cualquier joven, cualquier persona podrá registrarse para ser candidata o candidato de nuestro partido, porque estamos convencidos de que la tecnología es el puente entre la vocación y el servicio y puede devolverle esperanza a la política. Hoy el PAN se atreve a soñar con un país de vanguardia, donde afiliarse y participar no sea un trámite, sino un acto de amor por México, donde cada clic sea una mano extendida y cada registro una promesa de cambio. Porque esta es la primera aplicación política de su tipo en México, pero sobre todo es la primera nacida desde una generación que entendió que la tecnología es nuestra plaza pública, nuestra tribuna y nuestra forma de decirle a México que aquí estamos los jóvenes que queremos defender a nuestro país. Le estamos apostando como nunca a la innovación y miramos al futuro sin miedo, para que cada joven pueda participar y escribir su historia desde la palma de su mano, para que nos entendamos las nuevas generaciones con este nuevo lenguaje. Porque cuando la política se vuelve humana y la tecnología se pone al servicio de la libertad, lo imposible deja de serlo. Esta es la nueva era del PAN, una era más accesible, más generosa y más joven. Porque los jóvenes de esta generación somos el rostro del PAN. Porque cuando se confía en los jóvenes, el futuro se llena de esperanza. Porque creer en la juventud es creer en México. Y aquí estamos y estaremos porque vamos a rompernos el alma por ser opción y esperanza para toda una generación que busca ser representada. Esta es la juventud que impulsa la renovación de Acción Nacional. Y con el corazón en la mano, les pido que desde este nuevo territorio construyamos juntos un nuevo destino para Acción Nacional. Uno de diálogo y trabajo, con unidad y esperanza en el que los jóvenes seamos un pilar fundamental y que sin duda siempre estaremos respaldados por nuestro jefe nacional, Jorge Romero. Es entonces que hagamos que el PAN vuelva a latir con fuerza, porque la tecnología hoy nos permite hacer patria, nos conecta más allá de las distancias, nos permite organizarnos para cambiar este país, participar en la construcción de nuestro futuro y crear comunidades de cualquier punto del mundo. Quiero que este relanzamiento haga ruido, que haga temblar este frontón y que nuestro grito llegue a cada corazón de este país. Que se escuche fuerte y claro que las mujeres y los jóvenes somos el futuro de Acción Nacional. Que se escuche que Acción Juvenil es el presente y el futuro de México. ¡Que viva Acción Juvenil! ¡Que viva Acción Nacional! ¡Que viva México! Muchas gracias. ¡Acción Juvenil! ¡Acción Juvenil! ¡Acción Juvenil! ¿Cómo está México? Hoy el Partido Acción Nacional le dice a todo México: vamos a ser tu escudo, te vamos a defender y tenemos 3 prioridades: patria, familia y libertad. Venga conmigo: patria, familia y libertad. Patria, familia y libertad. Patria, familia y libertad. Que quede claro para todo México: aquí estamos más fuertes que nunca, porque te vamos a defender a ti, mexicana, mexicano. Gracias por tu confianza. Escuchemos el mensaje del vicecoordinador de los senadores, Enrique Vargas del Villar.
Acción Nacional, arriba las banderas. ¿En dónde están las banderas de Acción Nacional? Allá atrás, las banderas de Acción Nacional. ¿Estamos listos para el 27? ¿Sí o no? ¡No escucho! ¿Sí o no? ¿Quién va a ganar en el 27? ¡Acción Nacional! ¡Acción Nacional! ¡Acción Nacional! ¡Acción Nacional! ¡Vamos todos en unidad por México, por nuestras familias y que viva Acción Nacional! ¡Venga! Escuchemos el mensaje del coordinador de Acción Política, Santiago Taboada. Decirle a todos los que hoy nos acompañan, hay pan para mucho rato. Hoy tomamos la decisión de abrir las puertas del partido, porque queremos salvar y defender a la patria, porque queremos defender a la familia y porque queremos defender la libertad. Aquí, en el corazón de la Ciudad de México, se los decimos, no nos vamos a rendir y les vamos a ganar en el 27. Muchas gracias. Escuchemos el mensaje del coordinador de los diputados locales, Anuar Azar. Ciudadanas y ciudadanos libres, ¿cómo están? Acción Nacional, hoy empieza una nueva era, una era con la ciudadanía, una era donde no solamente seremos oposición, seremos la opción que salve a México. Amigas y amigos, recuerden, la historia hoy nos llama a responder a este gobierno de Morena que todo lo que toca lo destruye. El cártel de Morena ya no avanzará más aquí en México. Les diremos: ¡fuera! 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 ¡Viva México! ¡Libre y democrático! ¡Gracias! Escuchemos el mensaje del alcalde de Coajimalpa, Carlos Orbañanos. ¡Vámonos! Muchas gracias, presidente. ¿Cómo está la Ciudad de México? Estamos listos para dar la batalla en los años que vienen, amigas y amigos de toda la ciudad. Hoy, con el liderazgo de nuestro presidente nacional, Jorge Romero, y con el liderazgo de nuestros gobernadores, gobernadoras, alcaldes, diputados, pero sobre todo con el apoyo de los ciudadanos libres que están a favor de la familia, a favor de la libertad y a favor de un México mejor, vamos a seguir dando la batalla, porque primero es la familia, porque primero es la patria y porque primero es la libertad. ¡Que viva México! ¡Y que viva el PAN! ¡Felicidades! Escuchemos el mensaje del coordinador de diputados federales, Elías Lisha. El PAN hoy está en la calle para decirle a todo México que ese gobierno que trató de convencernos de decir que nos íbamos a quedar cruzados de brazos, se va a quedar con las ganas. Hoy el PAN vuelve a las calles para abrirse. Hoy el PAN lo dice claro. Vamos a salir a defender a nuestra patria porque es nuestro lugar común, es nuestro hogar y no vamos a permitir que nadie lo use para dividirnos. Vamos a defender a la familia porque es el lugar en donde aprendemos nuestros deberes a ser ciudadanos y a construir futuro. Y vamos a defender la libertad porque sin ella no hay dignidad, no hay justicia y no hay México. Hoy millones de mexicanas y mexicanos lo decimos claro.
Vamos a defender a México por la patria, por la familia, por la libertad. ¡Que viva el PAN y que viva México! Escuchemos el mensaje